Tengan todos un buen día. Nosotros somos el grupo número 9 de la asignatura Auditoría 1. El tema que nos ha tocado presentar en esta ocasión es acerca de la NIA 265, la norma internacional de auditoría, que habla sobre la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Realmente lo que trata esta NIA 265 es la responsabilidad que tenemos como auditores de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno, de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría. Para esto es necesario que el auditor pueda tener un conocimiento previo del manejo del control interno. Si ponemos como ejemplo que una empresa, una firma de auditoría externa, ha sido contratada para hacer una evaluación sobre el control interno que tiene X empresa. El auditor, antes de llegar a las instalaciones y empezar a hacer su trabajo, debe tener un conocimiento de cómo es el manejo del control interno. Si en esta ocasión se trata de hacer un inventario físico de la mercancía de la empresa, tiene que tener el conocimiento de cómo se manejan las entradas y salidas del producto para que él pueda identificar fácilmente cuando haya fuga de información, fuga de inventario. ¿Qué puntos se van a tratar en esta NIA 265? En esta ocasión vamos a hablar de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta NIA? El objetivo del auditor, como ya lo dijimos, es comunicar adecuadamente sobre los hallazgos que se hayan encontrado en la realización de una auditoría. Las definiciones que a efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Deficiencias en el control interno. Se implementa u opera de forma que no sirve para prevenir o detectar y corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente. 2. No existe un control necesario para prevenir, detectar y corregir oportunamente incorrecciones en los estados financieros. Y 3. Deficiencia significativa en el control interno, deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. Es decir, que entre los hallazgos que el auditor encuentre, debe él analizar si es necesario comunicárselo a los responsables de la entidad o realmente no vale la pena hacerlo. Los requerimientos principales de esta NIA. El auditor determinará si sobre la base del trabajo de auditoría realizado ha identificado una o más deficiencias del control interno. Si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, determinará sobre la base del trabajo de auditoría realizado si, individualmente o de manera agregada, constituye deficiencia significativa. Esto quiere decir que el auditor tiene que evaluar si en realidad son deficiencias significativas o no. El auditor tiene que comunicar a los responsables del gobierno de la entidad por escrito y oportunamente las deficiencias significativas en el control interno, identificadas durante la realización de la auditoría. Algunas firmas de auditoría externa, luego de realizar su auditoría, pues ellos, acompañados de empleados que conocen del manejo del control interno, apoyan al auditor externo. Él puede encontrar hallazgos que no se los va a comentar en ese momento a la persona que lo está guiando, pues ellos tienen la responsabilidad de comunicarlo por escrito, puede ser por correo, previamente, o mejor dicho, después, a los responsables de la entidad. El auditor también comunicará oportunamente y al nivel adecuado de responsabilidad de la dirección. Cuando hablamos por escrito, es que las deficiencias tiene que reportarlas, las deficiencias significativas en el control interno. Y estas son las que el auditor haya comunicado o tenga intención de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que, teniendo en cuenta las circunstancias, su comunicación directa a la dirección resulte inadecuada. Otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría que no hayan sido comunicadas a la dirección por otras partes y que, según el juicio profesional del auditor, tengan importancia suficiente para merecer la dirección de la auditoría. Tiene el auditor también que analizar si realmente vale la pena comunicarlo o no. Entre los factores que el auditor
puede tener en cuenta para determinar el grado de detalle adecuado de la comunicación están la naturaleza de la entidad, a qué se dedica. El auditor tiene que tener un conocimiento de a lo que se dedica la empresa. La dimensión y la complejidad de la entidad. Un auditor tiene que conocer el terreno a donde va a posicionarse. Si esta entidad tiene una o más dependencias, analizar cuál es la que tal vez tenga un mayor movimiento y en el que tal vez pueda detectar deficiencias. La naturaleza de las deficiencias significativas, la composición del gobierno de la entidad, los requerimientos legales o reglamentarios. ¿A qué se refieren los requerimientos legales o reglamentarios? Que la empresa, la entidad o el gobierno deben cumplir con los requerimientos que legalmente están escritos para seguir un control interno. Para determinar si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, el auditor puede hacer esto: discutir los hechos o circunstancias relevantes, el conocimiento que tiene la dirección sobre las causas reales o propuestas de las deficiencias, las excepciones por deficiencias en las que pueda haber reparado la dirección, una indicación preliminar por parte de la dirección de su respuesta ante los hallazgos. Esto quiere decir, el auditor en el momento de la toma física puede discutir los hechos o circunstancias que tuvieron más relevancia durante la realización de la auditoría, pero no siempre es recomendable hacerlo en el momento con los encargados de la auditoría. Siempre hay que analizar si las altas direcciones de la empresa deben saberlo primero. La dirección tiene que tener el conocimiento y las causas reales de estas deficiencias y estos hallazgos. Las deficiencias significativas: incorrección de los materiales en los estados financieros, activos o pasivos expuestos a fraude, determinar cantidades estimadas, estimaciones contables, valor razonable. Es importante aclarar que la comunicación tendrá una forma y contenido que establecerá el auditor de acuerdo a la naturaleza de la entidad, teniendo en cuenta las políticas o requisitos legales específicos de la deficiencia en el control interno. Es importante aclarar también que el auditor no expresará una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que reportará las deficiencias que encuentre y que afecten los estados financieros para que la administración implemente una acción correctiva. El punto principal de que soliciten los servicios de un auditor externo es ese: conocer cuáles han sido las deficiencias y poder corregirlas. Durante el proceso, el auditor podría identificar otras deficiencias que no tengan significatividad, pero que podrían ser importantes para la administración. Comunicar estas deficiencias no tienen un carácter formal. En otras palabras, el auditor podría comunicárselo a la administración de forma verbal y entrar en detalles si así lo desea. Al presentar por escrito los resultados de la auditoría de control interno, es importante explicar los potenciales efectos de estas deficiencias en el control interno puedan tener en la empresa, pero no es necesario que el auditor cuantifique el impacto. Pero es de mucha importancia señalar si la auditoría habría durado un periodo más largo, el auditor hubiese tenido la oportunidad de encontrar más deficiencias y aclarar que los resultados de la auditoría es de uso exclusivo para los encargados del gobierno corporativo. Un ejemplo más claro sobre esta NIA 265 es: puede haber evidencia de fraude o de incumplimiento intencionado de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la dirección, o se pueden poner de manifiesto la incapacidad de la dirección para supervisar la preparación de los estados financieros adecuados, lo cual puede poner en duda la competencia de la dirección. El objetivo del auditor siempre va a ser comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias del control interno identificadas durante la realización de la auditoría. Cuando hablamos de la dimensión y la de complejidad de la entidad, estamos hablando que en esta ocasión el auditor determinará sobre la base de trabajo de auditoría realizado si individualmente o de manera agregada constituyen deficiencias significativas, la probabilidad de que se pueda producir y de la posible magnitud de la incorrección.
También cabe mencionar que el auditor puede, en primera instancia, comunicar estas deficiencias verbalmente a la dirección y cuando proceda. No es necesario repetir la información excepto modificaciones. Si la recepción de dicha comunicación sería un factor importante para emitir a los responsables del gobierno supervisar. La importancia de estos controles en relación con el proceso de la información financiera. Por ejemplo, ¿se ha producido realmente alguna incorrección? Comunicar a los entes del gobierno acerca de las deficiencias del control interno. Son indicadores de deficiencias significativas en el control interno, por ejemplo, la ausencia de un proceso de valorización del riesgo dentro de la entidad, cuando normalmente cabría esperar que se hubiera establecido dicho proceso. El auditor puede comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad de una manera menos formal que en el caso de entidades de gran dimensión. No son significativas la evidencia de aspectos ineficaces del entorno de control, tales como la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Las excepciones por deficiencias en las que pueda haber reparado la dirección, por ejemplo, incorrecciones que no fueron evitadas por los controles relevantes de las tecnologías y de la información. De carácter verbal, la reformulación de estados financieros publicados anteriormente. Esta NIA no impone responsabilidades adicionales al auditor con respecto a la obtención de conocimiento del control interno y al diseño y a la realización de pruebas de controles más allá de los requerimientos de las NIAs 315 y 330. En conclusión, y para ir finalizando, la importancia de esta norma internacional de auditoría es nada más informar las deficiencias que se encuentran, y para esto realizar un buen trabajo es muy importante. Mantener el profesionalismo y la seriedad lleva a buenos resultados. Muchas gracias. Feliz tarde.